Mauro Guerra es diputado por Acción Nacional y presidente del Congreso del Estado de Nuevo León. Mauro, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Mario, buenas tardes. Gusto de saludarte. Gracias, Mauro, por atendernos, por recibirnos. Dame, por favor, tus comentarios como presidente del Congreso del Estado de Nuevo León, evidentemente como panista, sobre los acontecimientos en torno a el evento y homicidio del director jurídico. Pues muy lamentables, Mario, los hechos que nos está tocando vivir a la comunidad de Nuevo León. Por un lado, como tú bien lo decías hace unos minutos, hay una ola de violencia que está incrementándose. Hace apenas unos minutos acaban de encontrar a otras personas muertas en un parque de San Pedro. Y creo que desgraciadamente este ha venido siendo el común denominador de lo que está pasando en Nuevo León. Y esta seguridad que debe haber en el Estado le corresponde a un poder, que es el poder ejecutivo, que debe de velar porque en Nuevo León exista la paz y la seguridad, que se debe de dar una coordinación con el resto de los poderes para poder lograr esto, pero al final quien lo encabeza o quien lo tiene que llevar a cabo es el poder ejecutivo. El poder judicial hará lo propio cuando se tenga que impartir justicia, el ver que los jueces se apliquen en base a derecho. El Congreso tendrá que hacer lo propio cuando tenga que reformar leyes, aumentar penas, modificar legislación o la Constitución, como ya lo hemos hecho. Pero lo que no se vale, Mario, es que esta inseguridad que hoy estamos viviendo en Nuevo León vaya de la mano con ataques que han ido evolucionando, con agresiones que han ido incrementándose a legisladores, a familiares de los propios legisladores, y que hace 2 días terminó con la vida de un director jurídico, de un abogado, amigo, funcionario, que le tocó recibir un atentado a su persona en este ambiente que estamos viviendo en Nuevo León. Que si bien hay casos de inseguridad muy fuertes en nuestro estado, también es muy fuerte la agresión, la opresión, el daño que se ha estado haciendo desde el Ejecutivo a todo lo relacionado con el poder legislativo. El único objetivo del Ejecutivo que hemos visto es callar al Congreso, es amedrentar, es amenazar. Todo empezó hace un año con acusaciones del tipo de que no dejábamos trabajar, pero a la semana le hicimos la ley o le aprobamos la reforma integral a la Constitución de Nuevo León. A los pocos meses hablaba de que no dejábamos trabajar con el presupuesto, tanto que decidió no presentar un presupuesto, pero el Congreso respondió por Nuevo León y entrando el año aprobamos un presupuesto. Se dieron muchos otros casos donde ya el Estado empezó a perseguir legisladores, atacar familias, atacar en lo personal, que incluso llegaron a dependencias del gobierno como la propia Tesorería y su unidad de temas financieros, Sí. la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Medio Ambiente, perseguir empresas personales de los legisladores. Tuvimos los legisladores que buscar medidas de protección contra esas amenazas, y lo que encontramos fue que continuaban, que incrementaban, que lo seguían haciendo y se iban con familiares, con conocidos. Y eso siguió escalando, 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 hasta el acontecimiento que vimos en estos días, donde muere el responsable de la defensa jurídica de los procesos del Congreso del Estado. ¿Qué estaba haciendo Cubi? Sí. Cubi estaba defendiendo cosas que estaba haciendo el Congreso, como nombrar un fiscal, como reformas que se estaban haciendo a la Constitución, defendiéndolos en la Corte, defendiéndolo en diferentes tribunales. ¿Y con qué nos encontramos, Mario? Con un ataque a su persona. Yo no estoy acusando a alguien, yo no estoy haciendo responsable hoy a alguien, porque espero que la Fiscalía nos dé la información correcta, nos dé las investigaciones y que podamos saber quiénes fueron los culpables de este hecho. Pero lo que no podemos dejar pasar es que ha habido una escalada de violencia contra los legisladores, contra el poder legislativo, contra el Congreso, que en estos días
vimos que acabó con la vida de su director jurídico. Mauro, es muy triste y evidente, ya lo he mencionado yo, lo que pasó y ocurrió justamente con el compañero de ustedes, director jurídico del Congreso, pero perdón, escucho tu declaración y la de ayer o antier de Carlos de la Fuente, y a los dos los escucho querer ligar este homicidio y querer culpar de alguna manera al gobierno ejecutivo o al gobernador por este acontecimiento. O sea, si ni siquiera sabemos qué fue lo que ocurrió o por qué ocurrió. Acabo de decir, Mario, que yo no estoy acusando a nadie porque no me corresponde. Lo que sí me corresponde a mí, como presidenta del Poder Legislativo, es buscar que se respete la división de poderes. Y por eso, desde la tribuna del Congreso, con la presencia del gobernador cuando dio su informe, le dijimos muy claro que en el Congreso haremos todo lo posible para respetar la ley y para que se respete la vida y el desarrollo de cada legislador. Desgraciadamente, Mario, eso no ha sido posible, porque el Ejecutivo se ha dedicado a perseguir legisladores, se ha dedicado a presionar a familiares, a amigos, a atacar sus negocios personales o cualquier actividad en la que se encuentre en un nivel extremo y excesivo, con mecanismos de inspecciones de medio ambiente a oficinas, a áreas que no tienen que ver o no utilizan un desperdicio o un tema de medio ambiente. Y lo que hemos dicho, Mario, es que esta persecución ha ido escalando y que no podemos dejar pasar que el hecho que se vio en la muerte de nuestro director jurídico está relacionado contra una persona que representa a la defensa, que representa el trabajo del Congreso del Estado. Oye, Repito, Mauro, y si se malinterpretó mi declaración. hay algunos comentarios en el sentido de que Ricardo Flores era más abogado del PRI-PAN en este conflicto que del Congreso mismo. ¿Qué dirías sobre ello? A ver, las fuerzas representadas en el Congreso tienen su número de votos y en una democracia lo que prevalece es la mayoría. La mayoría de los juicios que Ricardo encabezaba eran aprobados por el Pleno del Congreso. No era un tema personal que él decidiera salir, sino defender a la institución. Y muchos de estos casos, estas peleas, estos inicios de juicios, de controversias, que además debo decir que Ricardo había hecho también, que ya las habíamos ganado y que nos había dado la razón la Suprema Corte, no eran porque él quisiera hacerlo, era porque el Pleno del Congreso mandaba, porque no podemos esperar a que un grupo minoritario o a que un grupo que no está de acuerdo con la decisión de la mayoría quiera que todo sea como ellos quieren. Muy parecido a lo que hemos visto con el Ejecutivo, que quiere que todo sea a su gusto, a su decisión, y no respeta el diálogo, no respeta los acuerdos, y al final no buscamos que se hagan las cosas correctas y bien para Nuevo León. No respondía a una fracción, Mario, respondía al Pleno del Congreso, y por eso tú lo viste hoy en el evento. Estuvieron las bancadas ahí porque Ricardo Flores era un abogado que dialogaba con todos, que le tocaba ver temas de todos los diputados, no solo de unas bancadas, pero que además, como lo podrás ver cuando se haga el detalle o la investigación de los casos que se estaban haciendo, muchos de ellos ya habían sido ganados por este Congreso. Y lo veremos pronto en resoluciones de la Corte. Pero también no se vale, Mario, que se quiera desligar o que no se quiera aceptar que el atentado que sufrió esta persona es por un tema de sus actividades, de lo que estaba haciendo. Y al final del día, Mario, eso es lo que nos preocupa, porque no es un hecho aislado lo que ha venido pasando. Te voy a interrumpir ahí. Lo que no se puede aceptar es que lo que le pasó a Ricardo fue ¿por qué, perdón? Que queramos decir que fue por un hecho aislado. O que no queramos decir que no tiene nada que ver con el problema que hoy estamos viviendo en Nuevo León, porque la inseguridad que hoy tenemos es resultado de una estrategia que no está funcionando. ¿Qué información, Mauro, sí tienes? Porque es muy serio. A final de cuentas, mi exigencia, y cuando hablo yo hablo de la comunidad que nos hace el favor de vernos y escucharnos todos los días, nuestra exigencia es la verdad, siempre, en este y en todo tipo de estos eventos, que se esclarezca y que se diga la verdad, porque esto genera
un ambiente de justicia, ¿no? Y genera un ambiente de seguridad, cuando se conoce la verdad. La misma Procuración de Justicia es parte de la prevención de la seguridad. Si se hace una investigación exhaustiva, verdadera, cierta y honesta, se da con el responsable y se castiga, esto ayuda a prevenir la seguridad en casos futuros. Pero Mauro, tú fuiste presidente del PAN, eres una de las piezas claves del panismo en Nuevo León, eres presidente del Congreso del Estado de Nuevo León, quiere decir que en la mesa directiva el director jurídico dependía de ti. ¿Qué sí sabes o qué sí se sabe del evento en particular? Mira, Mario, del evento en particular, Del homicidio de Ricardo. del homicidio de Ricardo, está en manos de la Fiscalía. Yo no tengo alguna información adicional o extra, que además no me corresponde, y por eso esperaremos a que la propia Fiscalía termine su investigación, lo dé a conocer y podamos conocer exactamente quiénes atentaron contra la vida de nuestro director jurídico y las implicaciones que esto tiene. Pero lo que, insisto, Mario, no podemos dejar fuera o no reconocer es que este poder legislativo ha venido pasando por una serie de ataques permanentes contra sus legisladores, contra la libertad de expresión, contra la libre posibilidad de emitir un voto o hacer una legislación. Y eso es lo que nosotros hoy llamamos y exigimos a que se termine, a que terminen con esta persecución contra legisladores que piensan diferente al Ejecutivo, a que no estemos esperando que pidan licencia a legisladores, que renuncien, a seguir haciendo o deteniendo el trabajo legislativo. Porque, insisto, man, eso ha escalado y eso es parte de cómo cada vez han sido más y más los ataques que se están dando. Mauro, con todo respeto, de nuevo, vuelvo a escuchar tu discurso y quieres asociar el evento lamentable del homicidio del director jurídico con el conflicto político que están ustedes viviendo, es decir, con lo que tú llamas ataques de parte del Ejecutivo de Samuel en contra de los legisladores. Eso es evidente, ya lo hemos platicado tú y yo muchas veces y por horas, y a otros diputados y a los priistas y panistas los he entrevistado. Nadie más que nosotros como comunidad lamentamos el conflicto político que se vive en el Estado porque nos perjudica finalmente a nosotros que somos los patrones. Pero esto es un asunto muy serio y muy delicado, Mauro, el tema de un homicidio a balazos de un funcionario del gobierno del Congreso del Estado y no caben las especulaciones aquí, a menos de que haya pruebas, por supuesto, o tengas información tú respecto a qué sucedió y por qué sucedió y por qué mataron al director jurídico. Y no quiero que se me malinterprete, Mario, y lo repito, esa investigación le tocará a la Fiscalía, pero no podemos dejar pasar el hecho de violencia que hoy estamos viviendo en Nuevo León. Y así como debemos de esclarecer y saber qué pasó con nuestro director jurídico, vamos a ver qué está pasando con todos los homicidios que ha habido, con todo la escalada de violencia, pero también, Mario, no puedo dejar pasar la obligación de que la ciudadanía sepa que el poder legislativo está siendo perseguido y que está haciendo o que está tratando de ser callado y maniatado por el poder ejecutivo. Y por eso es que hemos hablado de esta escalada en las acciones en contra del legislativo, esperando que en su momento la Fiscalía resuelva el caso de Ricardo y otros casos estén pendientes, pero sí también reconociendo esta preocupación de acabar con el poder legislativo. Así inicié el programa, Mauro, evidentemente hablando de parte nuestra y de la comunidad, nuestras simpatías y condolencias, primero para la familia del director jurídico de Ricardo Flores y luego a la comunidad política panista, ¿no? y del Congreso. Tendremos muchas diferencias entre ustedes y nosotros y nuestras críticas serán a veces bien recibidas o casi siempre mal recibidas por ustedes, pero es tu trabajo y es mi trabajo. Lo que no debiéramos de estar viviendo es un evento de este tipo, haciendo eventos a cuerpo presente por una persona que fallece víctima de la violencia. Y eso en esa parte, ahí coincidimos naranjas, periodistas, azules y blancos, rojos y verdes, y creo que coincides conmigo. En la parte del pleito político, eso ya lo conocemos, de nuevo.
Nadie más que nosotros lo sabemos. Imagínense, y ahora le hablo a nuestros amigos que nos ven en YouTube y en la aplicación de Gamavisión y en Facebook y en radio, y lo desgastante que es para nosotros todos los días estar escuchando demandas y juicios políticos. Porque Mauro tiene, todo lo que lista Mauro, pues no puedo respaldar la parte de persecución como tal, porque eso ya es una actitud, pero sí la parte del conflicto donde los diputados se sienten agredidos por el Ejecutivo, por inspecciones, clausuras y demás, pero del otro lado los misiles que regresan, pues también los tendría que reconocer Mauro, ¿no? Las llamadas a juicios políticos, las demandas penales que tienen contra funcionarios del gobierno de Samuel, y ya está. Lo que siempre hemos dicho, están atrincherados. Oye, Mauro, déjame hacer a un lado esto momentáneamente y aprovechando que te tenemos aquí en la guillotina. ¿Esto que pasó viene a empeorar una posible solución al conflicto político del Estado de Nuevo León? ¿O pudiera ser, porque yo le decía, ojalá, ya ves que los sentimientos se desbordan, y no hablo de sentimientos negativos, sino tristeza, por ejemplo, y que pudiera un evento de este tipo valer la pena como para poder escalar y nos haga un llamado a todos los políticos y se pongan a trabajar y a coincidir. Mira, Mario, yo creo que en este caso, como un Estado democrático que es Nuevo León, lo que debemos de buscar es que prevalezca la división de poderes, que prevalezca el diálogo y que prevalezca la política como el poder platicar con otro actor, con otro poder, encontrar coincidencias y llegar a acuerdos, y que esos acuerdos se respeten. Pero para que eso suceda, tiene que haber un verdadero respeto, una verdadera autonomía, una libertad. Ahorita te escuchaba hablar de los juicios políticos que estábamos generando desde el Congreso. Y yo, Mario, sigo convencido que el que no se publique una reforma aprobada por el Congreso del Estado por el puro gusto, o sea, porque un funcionario diga, yo no quiero que se publique esta ley que el Congreso aprobó por más de 22 votos o por más de 28 votos, no está bien. Porque hoy a lo mejor hemos visto esto a nivel Nuevo León, pero imagínate, Mario, que esto sucediera en el país, que el próximo presidente o presidenta de México tenga un Congreso de oposición y que el Congreso Federal haga una ley o apruebe una reforma energética para que Nuevo León tenga un mejor manejo de la energía y el presidente o presidenta de la República simplemente diga, no me gusta y no lo publico. Eso es algo muy grave, Mario, que va en contra del Estado de Derecho, que va en contra del verdadero proceso legislativo. Y por eso es que nosotros alzamos la voz e iniciamos un juicio político por esa acción específica, porque es claro que el Ejecutivo se extralimitó en sus facultades. Pero está bien, Mario, no me toca a mí decirlo porque estaría cayendo en los mismos errores que ellos de creerse los únicos con la verdad y que todas las decisiones deben de ser como uno quiere. Hemos pasado por un proceso largo en la Suprema Corte de Justicia, que dentro de poco dará una resolución a todos estos casos y quedará demostrado quién ha excedido en sus facultades, quién ha estado Sí. llevando más allá este ataque. Hoy, el clima de inseguridad en nuestro estado requiere de un fiscal general autónomo, nombrado por un poder autónomo, no por una persona, no por el responsable del Ejecutivo o el responsable del Poder Judicial o el presidente Pero del es Poder que ustedes no quieren Legislativo. un fiscal autónomo, ustedes quieren a Adrián de la Garza. Y Samuel García quiere a Nosotros, alguien de su perfil. Entonces, pues Mario, estamos entrampados en la mitad, cada quien quiere un fiscal a su modo. teníamos en Nuevo León un fiscal autónomo nombrado por el Poder Legislativo, que es lo que marca la Constitución. Ustedes quieren a Hoy Adrián de la nosotros Garza. estamos pidiendo que se lleve a cabo un proceso como marca la Constitución de Nuevo León y como debe ser. No podemos esperar o tratar de, por un hombre o por un candidato, por alguien que está registrado para poder ser, queramos parar todo un proceso.
Porque además, Mario, lo que ha estado pasando es que ni siquiera hemos podido llegar al proceso de nombrar o votar, porque hay juicios, hay casos, hay peleas que buscan entorpecer este proceso. Hoy Nuevo León necesita un fiscal general y no lo tenemos porque el gobernador no ha permitido que sigamos en este proceso. Y eso Mauro, es una invasión al poder legislativo. Y eso, Mario, es algo que Ricardo Flores estaba defendiendo y que llevaba con muy buenos resultados en la Suprema Corte de Justicia. Estoy de acuerdo, alguien continuará con ese proceso, pero no puedo dejar de evidenciar que había una lucha, una defensa de un Estado de Derecho, de un proceso legislativo que alguien terminó con la vida del responsable y que hoy tendremos que retomar y seguir avanzando. Y sí creo, Mario, en que en Nuevo León debemos, por el bien de nuestro Estado, de generar nuevamente diálogo, de generar nuevamente acuerdos, de cumplirlos. Pero necesitamos que todos pongan de su parte, que nadie se sienta el dueño o el superior, que no pasemos por este altibajos de un día somos el mejor Congreso del Estado porque aprobamos la nueva Constitución y al día siguiente somos el peor Congreso porque no quisimos aprobar un aumento a las tarifas del metro. Al día siguiente somos el mejor Congreso porque aprobamos el mejor presupuesto en la historia de Nuevo León y al día siguiente somos el peor Congreso porque estamos pasando por un proceso de selección de fiscal que no le gusta a una persona. bien. Eso es lo que creo que no se vale, Mario, y que al menos lo que a mí me toque como presidente del Congreso y lo que he hecho a lo largo de este año es defender la libertad de cada legislador de poder votar de una forma u otra. Claro. No solo los del PAN y no solo los del PRI, Sí. también los del partido del gobierno, también los de la oposición y el No, resto de Mauro, no. partidos. Esa Y es la única voten parte, como esa es la puedan única y parte que quieran. vamos a diferir. Tienes razón. Aquí soñamos con poderes autónomos, todos. De hecho, yo he dicho que la fiscalía, el día que sea verdaderamente autónoma, debiera ser el cuarto poder en un gobierno, pero eso no sucede todavía, pues no podemos ni siquiera nombrar a un fiscal. Pero el día que PRI, PAN y MC representen los intereses de los ciudadanos y no lo de los partidos políticos, eso también va a ser un gran avance. Oye, ¿cuándo te vemos por acá, aquí en la guillotina en el estudio, Mauro, para platicar con calma? Pues próxima semana, Mario, esperamos vernos por ahí. Entiendo que hoy, como Poder Legislativo, estamos a punto de retomar nuestro periodo de sesiones en el mes de septiembre y hay muchos temas pendientes. Va a Sí, ser sí. un periodo donde vendrá un presupuesto. Pues vamos a ver ahora qué pretende hacer el Ejecutivo, qué nueva estrategia jurídica se le ocurre en el camino, pero nosotros seguiremos teniendo la intención, Sí. aunque tú no lo quieras aceptar, Mario, de que le vaya bien a Nuevo León, porque lo hemos hecho con nuestras decisiones, con nuestras votaciones y al final garantizar que Nuevo León sea un referente a nivel nacional de respeto al Estado de Derecho y no lo que un dictador o un autócrata puede hacer con un poder ejecutivo. ¿Te refieres a Samuel? Pues lo que hemos visto aquí en Nuevo León. Bien. Mauro, nos vemos acá pronto entonces. Gracias por estar aquí con nosotros. Tienes razón, ya lo había dicho yo, va a ser un año muy interesante. No estoy diciendo si bueno o si malo, pero parece que no van bien las cosas. Y necesitamos mucho que platicar con el presidente, el titular del Congreso del Estado. Gracias, Mauro. Gracias, Mario. Saludos.